Hola, somos José y Francisco Javier y vamos a explicar el punto 3 del tema 8 del libro de Economía. ¿Qué veremos hoy? Vamos a ver la definición del proteccionismo y librecambismo, las características del proteccionismo, los argumentos de los librecambistas y la teoría de la ventaja absoluta. Proteccionismo y librecambismo. Proteccionistas. El proteccionismo es una política económica intervencionista, aplicada por un Estado o grupo de Estados para proteger y favorecer a sus productores nacionales, frente a la competencia de los productores extranjeros. Esto es una forma de regulación del comercio exterior de un país. En cambio, los librecambistas es una práctica económica que fomenta los intercambios comerciales entre países, eliminando cualquier tipo de trabas aduaneras. Suelen fomentarla los países con una fuerte industria y por tanto interesados en exportar. El librecambismo se inició en el siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra, y se extendió como doctrina económica a lo largo del siglo XIX. Sustituyó al mercantilismo que inspiró la política económica de los estados europeos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Características del proteccionismo. El término proteccionismo se deriva de las barreras a las importaciones a través de impuestos, cuotas o prohibiciones que establece con el fin de proteger la producción nacional. Algunos argumentos históricos son los siguientes. La acumulación de metales preciosos. La escuela mercantilista en el siglo XVI asociaba la riqueza a la posesión de oro y otros metales preciosos de los que se componían las monedas. Protección del empleo y los beneficios domésticos. A menudo se alega que los productos extranjeros, al reducir las ventas de los productos nacionales, reducirán los beneficios de las empresas locales. Además, tendrán que recortar sus plantillas y dejar a los trabajadores en paro. La defensa de un sector estratégico en el que no se quiera ser dependiente del exterior, como podría ser la energía o la agricultura. La protección de la industria naciente es un argumento utilizado a veces por los países en desarrollo, cuando intentan pasar de una economía agrícola a una industrial. Sus fábricas, afirman, no tienen inicialmente la tecnología y la eficiencia que tienen las de los países desarrollados. Por eso, los productos fabricados por estas industrias recién nacidas son más caros, pues tienen más costes por unidad producida. Si no se protege a estas industrias de la competencia de las empresas extranjeras, a través de barreras a las importaciones nunca llegarán a desarrollarse, porque nadie comprará sus productos debido a su elevado precio. Una vez que la industria se haya desarrollado, se retirarán las barreras proteccionistas. Argumento librecambista. A pesar de los argumentos proteccionistas, la mayoría de los economistas creen que el intercambio de bienes y servicios entre países sin barreras comerciales, como es el libre cambio, sirve para aprovechar las ganancias que se derivan de las teorías de la especialización y del intercambio. Los mercantilistas se equivocaban al pensar que el dinero es un fin en sí mismo. El dinero y todos los metales preciosos, como es el oro, es sobre todo un medio para poder adquirir otras cosas útiles. Cuando se protege a una industria nacional para intentar favorecer a los trabajadores y a los empresarios nacionales, se olvida a menudo a los consumidores, que se verían beneficiados por el comercio exterior al tener más variedad de productos para elegir, y a precios más bajos. La teoría de la ventaja absoluta. Esta teoría fue creada por el padre de la ciencia económica moderna, como es Adam Smith. Esta teoría de la ventaja absoluta hace relación a los patrones de producción global en el comercio internacional, a partir del cual un país será capaz de exportar un bien u otro en función de la productividad de éste. La idea inicial es que para que exista comercio entre dos países, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Es decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir ese mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja absoluta. Y ahora vamos con una video explicación de este punto.
El librecambismo y el proteccionismo son dos doctrinas económicas relacionadas con el comercio. Los países siempre han comerciado entre sí para abastecerse de productos que un país no produce. Por ejemplo, España necesita comprar en el resto del mundo petróleo y España le vende al resto del mundo sus productos como las naranjas o las aceitunas. Es bueno vender los productos que nos sobran al mercado mundial, ya que nos beneficia económicamente, pero es igual de bueno permitir la entrada de productos que ya producimos en nuestro mercado doméstico. En relación a la pregunta, existen dos respuestas. El librecambismo, que es una doctrina que considera que los mercados deben estar abiertos y el comercio entre naciones debe realizarse libremente. Por otro lado, tenemos la doctrina contraria, que es el proteccionismo, que es la doctrina que considera que hay que proteger la industria nacional restringiendo la entrada de productos extranjeros. El librecambismo surge en Gran Bretaña en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII Reino Unido se convierte en la primera nación del mundo que comienza su proceso de industrialización, que supuso un aumento de la producción del país. Pronto el mercado doméstico del Reino Unido se queda demasiado pequeño e Inglaterra necesita vender sus productos que le sobran en el resto del mundo. Es por ello que el Reino Unido fue la primera nación donde se propugnó que se pueda vender y comercializar sin restricciones. Los economistas Adam Smith, quien desarrolló la teoría de la ventaja absoluta, y David Ricardo, quien desarrolló la teoría de la ventaja comparativa, fueron los que establecieron las bases del librecambismo y promovieron que los países se especializaran en los productos que mejor producían, ya que tenían una ventaja a la hora de producir y comerciaran entre ellos con libertad. Para los librecambistas, el comercio tiene beneficios para todo el mundo, pero si te conviertes en un país proteccionista como con los demás, es probable que los demás se conviertan en países proteccionistas contigo y tus productos y empresas no tengan acceso a grandes mercados. Por otro lado, permitir la entrada de productos extranjeros en tu país, aunque ya los produzcas, supone una mayor competencia entre empresas y los consumidores tienen más variedad de productos para elegir a un menor precio. En cambio, el proteccionismo surge en Alemania en el siglo XIX por el filósofo y pensador Friedrich List, que considera que Alemania debe proteger su industria frente a la industria de Gran Bretaña y no debe comprar ni permitir que los bienes ingleses se vendan en Alemania hasta que la industria alemana no esté desarrollada. Porque mientras que Inglaterra ya es una economía completamente industrializada, Alemania en esa época todavía no había completado su proceso de industrialización y por lo tanto sus productos eran menos competitivos que los británicos. De ese modo, Leeds dice que no se debe permitir el comercio con Inglaterra y se debe fomentar la industria nacional. Levantaría las barreras comerciales cuando el Estado alemán fuera una potencia industrial. El principal instrumento que tienen los proteccionistas es el arancel, y funciona de la siguiente manera. Imaginarás un país como es España, que produce naranja, y cuyo coste de producción de cada kilo de naranja es 20 céntimos. Supongamos que en el resto del mundo el coste de producción de un kilo de naranja es 12 céntimos. Si el resto del mundo pudiera vender su naranja en España, rápidamente los productores españoles se irían a la quiebra, porque no podrían competir con un precio tan bajo de 12 céntimos el kilo. Entonces lo que puede hacer España es cerrar su mercado e impedir que las naranjas del resto del mundo entren. Pero hay un mecanismo que es un poco más sutil, que no consiste en cerrar el mercado, sino en poner un impuesto a la naranja. Imaginaros de 10 céntimos el kilo, que se llama arancel. Este impuesto se tiene que pagar en las aduanas, y lo empata y lo paga la empresa que importa la mercancía. Por ejemplo, suponemos que yo trabajo en un mercado y no quiero comprar naranjas a los productores nacionales, porque están a 20 céntimos. Decido comprar naranja a unos doctores sudafricanos que las producen a 12 céntimos. Entonces, cuando yo voy a retirar la mercancía de un puerto, solo me van a dejar sacar la mercancía si pago 10 céntimos por kilo.
Entonces yo habría pagado los 12 céntimos que ha pagado el productor más los 10 céntimos que he pagado a él para poder sacar mi mercancía. Y en ese momento ya la mercancía que he comprado en el exterior es más cara que la que podría haber comprado en España. Los proteccionistas también tienen sus argumentos. El primer y principal es la protección de las industrias de los empleos nacionales. También otro argumento es la protección contra la competencia desleal. Hay muchos países donde las condiciones laborales son muy malas y por lo tanto los salarios son muy bajos y eso disminuye el coste de producción. Y también con menos respeto por las normas medioambientales y países que contaminan mucho. A fin de cuentas es más barato producir contaminando que producir sin contaminar. Otra idea para asumir el proteccionismo es proteger la industria hasta que alcance un tamaño adecuado y pueda competir con las grandes industrias exteriores. En este caso se trata de un proteccionismo temporal. Se adopta el proteccionismo hasta que la industria es lo suficientemente fuerte y después se adopta el librecambismo. Las políticas proteccionistas y librecambistas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Podemos decir que desde los años 80 el mundo ha ido volviéndose más librecambista. Y mucho tiene que ver que China ha abandonado el comunismo para asumir el capitalismo. De esta manera, muchas fábricas que estaban localizadas en el resto del mundo, concretamente en Europa y en Norteamérica, se han ido trasladando a China, en general para abaratar costes de producción. Y al mismo tiempo que esto ocurría, se han ido abriendo los mercados para que los productos que provienen de Asia vengan cada vez con menos aranceles. No obstante, en el año 2016, Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos, prometiendo una vuelta al proteccionismo, con el lema American First, en la idea de trances volver a industrializar, a llevar puestos de trabajo a América que se han perdido durante la etapa de la globalización. Como podemos ver, durante este tiempo se inicia una guerra en la AC, el área con China, y Argentina con México. Y las últimas noticias son que la crisis del coronavirus está aumentando todavía más las tensiones entre los distintos bloques mundiales y reduciéndose el comercio. Incluso hay algunas personas que piensan que es conveniente volver a reindustrializar el occidente, porque la falta de material sanitario durante la crisis del coronavirus evidencia que toda la producción localizada en Asia impide dar una respuesta rápida. Cuando este tipo de crisis ocurre en Europa, en las naciones europeas y Estados Unidos, etcétera, etcétera, se están peleando por el material que se están produciendo en Asia y al cual no tienen acceso porque todas las fábricas de respiradores, mascarillas, están localizadas allí. Como conclusión, podemos decir que el debate entre el proteccionismo y librecambismo es antiguo, pero al mismo tiempo es muy actual, ya que en el siglo XIX debatían los economistas ingleses y alemanes, y hoy en día seguimos con este debate entre las naciones de Estados Unidos, China, la Unión Europea, etc.